Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en nuestra lección de cierre y, con tal motivo, le invitamos para que esté junto a nosotros y hacer un repaso de lo que hemos estudiado durante toda la semana. Siempre en la lección de cierre vienen con 2 o 3 párrafos que nosotros utilizamos para comentar, y esos párrafos básicamente están fundamentados en lo que nosotros hemos visto durante toda la semana. Así es que esta ha sido una semana muy interesante. La lección número 5 que hemos estado estudiando, cuyo título general es Excusas para eludir la misión, y el pasaje de la Biblia que nos sirvió de fundamento en Isaías capítulo 6, verso 8. Después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: aquí estoy, envíame a mí. Isaías capítulo 6, verso 8. De todo corazón, apreciados amigos, gracias por acompañarnos en esta hora, y oramos para que el Dios Todopoderoso continúe derramando bendiciones sobre usted y los suyos. Aquí en cabina nos place como cada día saludar al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Qué bueno es estar juntos una vez más, aprovechando esta oportunidad que Dios nos da. Realmente es grato el privilegio de un servidor, y yo sé que a través de estos días, estas semanas que hemos estado viajando juntos en el estudio de la palabra de Dios, he sido grandemente beneficiado, al igual que usted y algunos de los amigos y hermanos que nos escuchan, que también lo repiten. Por eso queremos siempre poner a Dios en primer lugar, para que nos ilumine y nos capacite. Ahí donde te encuentras, ora con nosotros ahora. Padre excelso, Dios amante de bondad y de misericordia, te damos muchas gracias. Grande es tu honra por toda la eternidad, y nos complace rendirte loor, alabanza en nuestras vidas. Es ahora cuando pedimos iluminación de lo alto para seguir adelante aprendiendo y compartiendo el conocimiento del estudio de tu palabra. Gracias por este privilegio. Dirígenos en este estudio de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, vamos así de entrada. Quisiera cuestionarle para ver cómo están nuestros conocimientos aquí ambos de lo que hemos estudiado en esta semana. ¿Cuál fue el personaje central en los estudios de toda la semana? Hoy enfatizamos claramente una vez más que nuestro personaje central fue Jonás. Por eso estuvimos viendo su vida, obra y ministerio, que nos enseña algunas cosas de cómo no debemos actuar si queremos ser verdaderos discípulos del Señor. Pero son lecciones espirituales que nos abarcan y nos llegan hasta nosotros hoy, en sus excusas, en su comportamiento, en su forma de reaccionar ante el llamado de Dios, cómo a veces una vida llena de prejuicio nos lleva a actuar y a tomar decisiones contrarias. Y además de esto, ver cómo Dios, en medio de todo lo que nos da a entender, en lo que nos enseña, en cómo nos llama, también quiere salvarnos. Por eso no podemos olvidarnos que ver a Jonás, su historia, también es ver la nuestra hoy, para que podamos evitar los errores y reafirmar y reenfocarnos mejor en el cumplimiento de la misión en los tiempos en los que nos encontramos, donde podemos ser presa fácil del prejuicio económico, racial, o por la maldad o las prácticas equivocadas y erradas de las personas que quizás estamos llamados a alcanzar con el Evangelio. Es decir, que de alguna u otra manera este personaje central durante esta semana
ha sido de mucho, especialmente en mi caso he podido reflexionar seriamente en motivaciones a veces que uno tiene para hacer o dejar de hacer las cosas que Dios nos llama a realizar. Claro, el concepto que uno se forma sobre cómo debe realizarse un trabajo para el Señor, a veces nos encierra y nos olvidamos de que Dios es quien tiene los mejores métodos. El caso de Jonás, hemos dicho de este personaje, si Dios lo llamó y él profetizaba para el pueblo, pues era un profeta de éxito. Eso lo estamos discutiendo y él cuidaba mucho su reputación, porque lo que decía básicamente se conocía como que se cumple, y un profeta de Dios procuraba mucho esto, de hacer la voluntad de Dios, y cuando Dios comunicaba algo, ellos los decían, pero en este caso, como usted bien estaba señalando, que fue materia de estudio, cuando Dios elige a Jonás para que vaya a la ciudad de Nínive, este profeta se puso renuente y no quiso escuchar la voz de Dios y utilizó muchos mecanismos para esconderse de la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Jonás para salir de la presencia de Dios? Dice que empezó un viaje, una huida hacia Tarsis. Dios lo envía a unos 900 kilómetros y él parte a unos 3000 kilómetros. Necesariamente todo ser humano que se aparta de Dios y emprende una ruta de huida, de rechazo al llamado que Dios le ha hecho, necesariamente tiene que descender, porque con Dios hay subida, hay crecimiento, hay avance. Sin Dios hay descenso, que es lo que vemos estructuralmente en cómo se escribió, se narró lo que Jonás empezó a hacer cuando Dios le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Él se levanta y parte desciende a Jope. Estando en Jope desciende al barco, estando en el barco desciende al interior del barco, y estando ya sin salida, por lo que ya la naturaleza responde a Dios para buscar a Jonás, para enfocar a Jonás, él sigue huyendo y desea finalmente la muerte. Y finalmente ahí nos damos cuenta cómo tiene un encuentro con Dios y desde el vientre del gran pez hace una oración: cumpliré los votos que te prometí. Sin embargo, la salvación viene de Jehová. En esa oración, el hombre, aunque está convencido de que el método de Dios de ir donde están las naciones paganas y donde aparentemente no hay mucha cosa de buena que sacar, Dios quiere que Jonás vaya para demostrarle que aún en naciones como Nínive, que se caracterizaba por ser una ciudad sumamente sangrienta, los ciudadanos que apresaban cuando lo llevaban delante del rey hacían barbaridades, y eso fue lo que puso Jonás como motivo para no cumplir con esa misión que Dios le había encargado, y sabía que Dios, su carácter es bueno, la misericordia de Dios caracterizan a nuestro Señor, y Jonás sabía que si predicaba en ese lugar y los ninivitas se arrepentían, el Señor lo iba a perdonar. De hecho, en una de las lecciones nosotros estamos estudiando que Jonás odiaba a esa gente. Jonás no quería la salvación bajo ninguna circunstancia, y ahí fue que se produce entonces el pleito de Dios, porque por un lado tiene un Dios misericordioso que lo conoce muy bien, que no importa cuán lejos llega el individuo, si el individuo se arrepiente, el Señor lo perdona. Y Jonás, que se caracteriza por ser un profeta que cuando dice una cosa se cumple, y entonces él cuidó mucho su reputación y refutó el método de Dios y le dice: ese no es el método para salvar a esa gente, no, yo no quiero que se salve a esa gente. Y en ese sentido, Pastor Machuque y amigos oyentes, a veces tratamos de imponer nuestro criterio por encima del criterio de Dios, y de ahí la dificultad que presentó Jonás cuando se cumplió la voluntad de Dios en los agentes de Nínive. Por eso es que nos valemos de las excusas, pastor. Cuando nosotros estudiamos esta historia, ¿qué excusas hemos estado utilizando para no participar del cumplimiento de la misión, al igual que Jonás? Porque sin duda alguna Jonás está tratando con las excusas de ocultar su verdadero sentir, y ocultarlo no le llevará a crecer espiritualmente, porque el odio, el prejuicio racial, por mala o buena o como sea la persona, yo no estoy llamado a descalificarlo como un objeto que merezca el desprecio
de Dios, que merezca el rechazo de Dios. No es eso lo que Dios me enseña, porque yo he sido recibido por Dios y he recibido también milagros del Señor en mi vida. Y esta pregunta me hace reflexionar. ¿Qué excusas has estado tratando de utilizar para no participar de la misión? ¿Cuál es tu Nínive? Y yo pienso, pastor, en una que he usado, ¿sabe? Una excusa que he usado para no cumplir la misión. ¿Usted sabe cuál sería esa desde el punto de vista de mi caso? ¿Cuál? La falta de recursos. A veces he estado, oh Señor, con el plan misionero y no tengo dinero. Porque realmente la predicación del Evangelio conlleva inversiones grandes de dinero, en el sentido de que todo lo que se hace cuesta. Sin embargo, no es a eso que Dios me ha llamado. Después, con la respuesta que he recibido, me he dado cuenta que quien ha estado en un error soy yo. Porque Dios no me ha dicho, Dios no me ha dicho, mira, no vaya a predicar porque no hay dinero, por tal cosa. No. Dios me ha dicho, ve y predica. Porque realmente de Él es el oro, de Él es la plata, y Él a quien quiere se lo da, y más para cumplir la misión. Y me ha demostrado en esos momentos que he expresado esa excusa de manera personal en mis pensamientos y en mis análisis de planes y proyectos misioneros. Entonces recibo tremendo tapaboca, pastor. Porque Dios me dice, no, mira los recursos ahí, ve a cumplir la misión, cumple lo que se prometió y avanza en el nombre del Señor. Y he sido grandemente impactado porque de manera milagrosa Dios ha usado instrumentos con su iglesia, amigos y hermanos que de una u otra manera van a cumplir la misión y se unen y dicen, yo soy un instrumento de Dios, yo iré a cumplir la misión del Señor. Bueno, en el caso suyo es muy razonable y no, desde la óptica humana no lo veo tan difícil como el caso de Jonás. Bueno, pastor, lo que pasa es que esas excusas, independientemente cuál sea, se constituye en un impedimento, pastor. Porque hay gente que dice, no, yo no voy porque no tengo recursos. Que se podría comparar al impedimento que tenía Jonás. Claro, porque lo que estamos viendo es que el impedimento es que esa gente son malas, pastor. Pero mire, nosotros somos malísimos cuando no queremos la salvación de los otros. ¿Quién más malo que usted y que yo cuando no queremos ir a predicarle a otros sabiendo lo bueno que es Dios, sabiendo lo bueno de la misericordia, sabiendo que Dios ha hecho milagros por nosotros? Y yo no quiero ir. Yo soy tal como Jonás o peor que Jonás, porque nosotros tenemos el testimonio de Jonás, tenemos el testimonio del pueblo, tenemos la maravilla que Dios ha estado haciendo con nosotros. Y gracias a Dios que no nos hemos tenido que enfrentar a gente, entre comillas, tan mala como nosotros queremos enfatizar. No, esa gente también tuvo su problema. El de Jonás fue ese, el de nosotros es diferente, aunque en cuanto a contenido y a práctica, pero es lo mismo porque nos está impidiendo movernos a cumplir la misión. Bueno, esos son condicionantes que hay mentalmente. Sí. Que uno se da cuenta que está en la mente de uno, pero la realidad es, Pastor Machuc y amigos oyentes, que ahí Jonás tiene una situación incómoda, porque él conoce muy bien los habitantes de Nínive. Así es. Hay sectores en el lugar donde usted vive o donde vive algún amigo que nos esté escuchando que podría cuestionar de que todos son iguales. Bueno, yo creo que en términos de pecado todos somos pecadores, pero hay sociedades más violentas que otras y hay lugares donde a uno se le hace mucho más fácil entrar con el Evangelio porque hay lugares que son sumamente difíciles. De hecho, las grandes prédicas que este servidor hace, en cada una de esas prédicas le encanta recordar que Dios no vino para salvar a justos sino a pecadores, y que esa sociedad es tan violenta que nosotros vemos ahora en la actualidad, el prejuicio nos dice no entre ahí porque te puede suceder algo. La gente de ahí son muy violenta, la gente fácilmente ahí usted puede perder la vida, y esas son excusas que tenemos, quizás motivada por la razón. Sin embargo, lo que obviamos es que esa sociedad violenta, el Espíritu Santo puede amansarla y calmarla, y ahí dar buenos resultados, como pasó con Jonás en su exposición. Y decíamos que una de las grandes verdades, dos verdades que hemos aprendido en términos de la predicación de Jonás. La primera, que usted decía cuando le preguntaba cuál es el propósito de enviar a Jonás, que los ninivitas se salven, porque Dios está interesado
en la salvación de todas las personas. Sin embargo, estamos haciendo un fuerte énfasis, más aún Dios estaba muy interesado en un hombre de Dios, en un hombre que es reconocido por la predicación de su palabra, pero que en este momento se opone a la predicación porque la gente él consideraba que eran muy malas, hasta que Dios tuvo que obrar de manera muy sigilosa para darle a entender que él estaba muy equivocado y que la mayor manifestación de enviarlo a Nínive era porque él le interesaba de manera particular. Piensa en lo preciosa que es la verdad que tenemos como pueblo de Dios, como adventista del séptimo día. Piensa en lo bendecido que eres por tener estas verdades. Y reflexiona en la pregunta, ¿qué te impide compartir con otros lo que tanto amamos? Otra excusa, pastor, que podemos usar, amigos y hermanos que nos escuchan, es también la condición racial. Es decir, tú eres de tal nacionalidad, yo soy de esta nacionalidad, no hablamos el mismo idioma o no nos llevamos bien por las prácticas, como bien se venía analizando durante toda la semana, en el caso que vemos con Jonás y los moradores de Nínive. Cada una de esas cosas deben valorarse a la luz de lo que Dios quiere que cumplamos. Si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, si nosotros nos ponemos en el lugar que Dios quiere, necesitamos sin duda alguna cumplir el propósito dejándonos transformar, porque a la vez que predicamos a otros del amor de Dios, también nosotros somos objeto del amor de Dios. Y si con esos prejuicios y con esas excusas, esos problemas, esas necesidades, tenemos un impedimento que no nos permite ver más allá el amor de Dios, no somos transformados por Él, pastor. Amigos que nos escuchan, cuando todo lo que usted tiene de frente, la condición económica, su necesidad, cómo usted se siente, cómo está, si todo eso es lo que usted ve antes de ver lo que Dios ha estado haciendo con usted, cómo ha provisto, cómo ha hecho el milagro y cómo te comisiona, cómo te envía para que también seas parte de la salvación de otros, y lo que pones es una excusa, un impedimento, entorpeces el proceso, definitivamente que bien diría uno, bueno, vamos a quitarlo y a poner a otro. Pero el énfasis es que ayudando a salvar a otros, me salvo también yo, porque Dios quiere mi salvación. Amén. Como lo presenta esta historia de Jonás. Hay algo que a mí me dio una lección interesante, no sé a usted, y es que en la vida todos tenemos cierta personalidad, tenemos conceptos ya preconcebidos, y Dios obra con diferentes personas para darle una lección importante. Algunos responden tardíamente, hay otros que lo hacen de inmediato, así como lo hizo Isaías cuando el Señor estaba buscando una persona para ir. El profeta decía, Isaías, heme aquí, Señor, ¿qué cosa? Envíame a mí. Y así hacíamos un contraste entre la reacción de los seres humanos. Y en este caso, pues, queremos enfatizar que Dios se dedicó haciendo un trabajo especial con este profeta porque quería salvarlo. Y si el profeta moría sin esa seguridad de que Dios es misericordioso, porque en muchas oportunidades podemos decir una cosa, pero cuando hay que llevarlo a la praxis, actuamos de una manera diferente a lo que nosotros pensamos y creemos. Y esas fueron de las grandes lecciones que aprendimos. Analizamos el caso, repetimos, de Isaías ante el llamado de Dios. ¿A quién enviaré por mí? Isaías responde como, heme aquí, envíame a mí. Esa es una parte muy importante de la lección de esta semana. Quisiéramos compartir con ustedes ahí 2 párrafos en la lección de cierre. Elena de White nos da una declaración muy importante en The Advent Review and Sabbath Herald del 30 de noviembre de 1892. Allí se nos dice lo siguiente: las excusas de los que no realizan esta obra no los eximen de la responsabilidad. Si deciden no hacer nada, descuidan a las personas por las cuales Cristo murió, descuidan la responsabilidad que Dios les dio y quedan registradas en los libros del cielo como siervos infieles.
el pastor, en este caso también el dirigente o cualquier persona que tenga la responsabilidad de comunicar el evangelio, cuando se aleja de los que necesitan su ayuda, pregunta, ¿está obrando como lo hizo el maestro con el fin de ser fortaleza y bendición para los demás? Los que descuidan el trato personal con la gente se vuelven egocéntricos y necesitan esta misma experiencia de ponerse en comunicación con sus hermanos para poder comprender su condición espiritual y saber cómo apacentar el rebaño de Dios, dando a cada uno su porción de alimento a su debido tiempo. Los que descuidan esta obra ponen de manifiesto que necesitan renovación moral y entonces verán que no han llevado la carga de la obra. Reiteramos la cita de la obra de Advent Review and Sabbath Herald del 30 de noviembre del año 1892. Realmente meditar en lo que nos ha dicho nos lleva a tener un compromiso y a reanudarlo de tal manera que nos enfoca en la salvación, en la misión del Señor. La segunda parte citada en este día está en Profetas y Reyes, en la página 199. Específicamente este párrafo nos dice: aunque son palabras muy fuertes que ponen de relieve la importancia que Dios otorga a la misión, no por ello nos quedamos sin esperanza. El encargo que había recibido imponía a Jonás una pesada responsabilidad, pero quien le había ordenado que fuese podía sostener a su siervo y concederle éxito. Si el profeta hubiese obedecido sin vacilación, se habría ahorrado muchas experiencias amargas y habría recibido abundantes bendiciones. Sin embargo, el Señor no abandonó a Jonás en su hora de desesperación. Mediante una serie de pruebas y providencias extrañas, debía revivir la confianza del profeta en Dios y en su poder infinito para salvar. Alabado sea el nombre del Señor. Oye, cada uno de nosotros tiene que experimentar de una o de otra manera, a través de su propia experiencia, lo que significa poder ser llamado, ir a cumplir la misión y edificar a otros con el mensaje que Dios nos permite. Fíjese cómo se hacía referencia: si el profeta hubiese obedecido sin vacilación, se habría ahorrado muchas experiencias amargas y habría recibido abundantes bendiciones. ¿Usted recuerda lo que hablábamos con respecto a Abraham? Cuando analizábamos su historia, su vida y el proceso que se daba. Sí. Porque Abraham eligió la hospitalidad como una forma, como una manera de cumplir la misión. Recibir bendición de Dios en la manera como Abraham la recibía, en todos los órdenes, y que los demás vean en Abraham un bendecido, vienen a recibir consejo y orientación y se unen para seguir y adorar el Dios de Abraham. Nosotros también somos llamados a lo mismo. Recibimos bendición de Dios, vemos la misericordia de Dios, experimentamos el favor de Dios, para que también ahora, al ser comisionados, podamos también glorificar a Dios en eso. Si la gente rechaza, ya eso es otra cosa, ya eso es su problema, esa es su decisión. Pero nosotros debemos insistir y persistir en eso, porque Dios es el que nos llama a que esto suceda, porque si nosotros tomamos la desobediencia, muchísimos problemas vienen como consecuencia. Los achaques, las consecuencias de la desobediencia se reflejan en problemas y dificultades que no estaremos enfrentando si nos mantenemos propensos y directos a obedecer la voz de Dios. Tengo un gran amigo que seguro estará escuchando esta ilustración. No voy a decir nombre, pero yo estoy seguro que él no se va a molestar si yo lo hago, pero no lo voy a hacer por delicadeza. Cuando llegamos a la iglesia en aquellos tiempos de nuestra juventud, él sentía que tenía un compromiso con Dios de predicar el evangelio. Pastor Machuca, la forma impresionante en que él decía las cosas siempre
me llamó la atención. Él decía, yo tengo el compromiso de predicar el evangelio y eso es lo único que yo hago. Si la gente se convierta, que se convierta, pero ya yo cumplí con mi misión. O sea, él no sentía interés muy especial de que la gente se convierta, simplemente quería cumplir con la misión que Dios le había encomendado. En este sentido, y estamos haciendo esto de cierre, la gente tiene que sentir pasión por lo que hace. Y si nosotros tenemos mucho tiempo ya en el cristianismo, tenemos que sentir pasión, porque la pasión del cristiano es traer a otros a los pies de nuestro Señor Jesucristo, pasión por la predicación, por el evangelio, y los resultados se dejan al Señor, porque también recuerdo en una ocasión que estábamos en esta semana, en una de las lecciones tocando, y decíamos que hay muchas personas que con esa pasión tan intensa que tienen, piensan que son ellos que ganan a las personas, y decíamos que no, el ser humano es un instrumento, como lo fue Jonás, como lo fue el profeta Isaías, y en la actualidad como lo son cientos de miles de personas que el Señor llama para la predicación del evangelio. Pasión por sembrar la palabra de Dios, y los resultados finalmente usted se lo deja al Señor. Es necesario reflexionar cómo puedes aprender por la gracia de Dios a superar los temores que puedes tener en cuanto a la testificación y a cumplir la misión de manera directa. En estas lecciones que hemos analizado durante toda esta semana, encontramos cómo la gracia de Dios nos puede usar, cómo la gracia de Dios nos ha bendecido, cómo la gracia de Dios nos va a guiar en miras a cumplir la misión de Dios. Tú tienes que entender, número uno, que tú no estás solo. Dios, a través de estos personajes que hemos estado hablando, analizando hasta aquí en el transcurso de todas estas semanas, nos ha dado suficientes evidencias de que no deja solos a sus hijos. Así es. No ha dejado solo a sus hijos nunca. Abraham lo acompañó desde que salió hasta que llegó y se hizo una gran bendición. Realmente fue bendición para toda la tierra, porque recibimos a través de su descendencia, a través de su linaje también la venida del Mesías. A través de la historia de Jonás encontramos a un Dios que lo guió. Por eso, a través de la naturaleza, esos medios que usó para que entendiera, aunque estaba huyendo de Dios, Dios estaba en búsqueda de él. Amén. Aunque él quería la muerte, en medio de su situación, Dios obró un milagro para rescatarlo de la muerte. Amén. Hoy también nosotros podemos ver la gracia de Dios en búsqueda de nosotros, edificándonos, guiándonos por el poder del Espíritu Santo. Y además, de manera final, superar los temores en esta vida tiene que ver con enfocarse en lo que Dios dice, en lo que Dios quiere, no en lo que yo tengo como prejuicio. Este es el momento para que podamos decidir contrario y podamos elevar una oración a Dios para que Él sane, restaure y guíe nuestras vidas ahora, hoy. Padre que estás en los cielos, llegamos al final de la lección de esta semana. Gracias por tu conducción y valoramos y apreciamos estas lecciones que hemos aprendido. Ayúdanos a ponerla en práctica. Por Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.